Quedamos de hablar de María Magdalena y cómo es que su recuerdo perdura hasta hoy día y de hecho agrandándose. ¿Por qué? Porque ha aguantado tanto, ya que la Iglesia Católica la ha perseguido como a muy pocas personas, creo que a nadie como a ella. En el año 591 el obispo de Roma, Gregorio Magno, todavía no se llamaban papas, declaró a María Magdalena como la pecadora, símbolo del pecado y de la sexualidad en su Homilia 33. Ponerle nombre al mal ha sido el gran negocio de miedo y extorsión para la iglesia y las sectas. A Satanás lo convirtió de adjetivo a sustantivo. Le otorgó poderes similares a los de su Dios y lo pone disputándole las almas al tú por tú. Le pone una figura ridícula, grotesca, pero que asustaba y asusta a los niños. Hoy los niños en edad ya no se asustan con estas tonterías, pero mucha gente grande sí. El más común de los pecados, dignos de muerte inmediata, pedradas, sin juicio, era el adulterio. Y en épocas católicas el pecado que más se dice en los confesionarios, y más limosnas y extorsiones deja de los sacerdotes para sus feligreses, sigue siendo el adulterio. Más de 1.000 millones de personas cree que un sacerdote, nombre cualquiera, nombre solo con sotana, puede decidir si tú te vas al cielo o al infierno. ¿Sí lo creen? Más de 1.000 millones de personas. Dicen que es pecado mortal si no te absuelve el padrecito o reza, porque ya se inventaron otros, el intermediario, pastor o una pastora. Tú te vas al infierno sin intercesión de ellos. Incluso mujeres de la realeza siempre tenían y tienen sus confesores particulares, privados, de cabecera, literal. Pueden leer la vida sexual del clero, ustedes cualquiera, búsquenlo si no tienen. Tengo varios libros, pero no son como para recomendarlos. La vida sexual del clero, la vida de los papas, busquen los 10 peores papas de la historia, así se maneja en la red. Y se van a ir dando cuenta cómo muchos mueren, incluso papas, muertos, asesinados por maridos celosos. Es más, podemos ver la vida de Rasputín. Si en tiempos de los profetas ellos anunciaban embarazos, y obvio se cumplían, el hijo de una viuda. ¿Por qué hoy todos estos zánganos vividores no han de aprovecharse de las pecadoras, que van a confesarse ahí sus pecados, pecadoras y tontas? Ponerles la imagen de una prostituta arrepentida es motivar a las mujeres a seguir con la iglesia que te perdona tus pecados. Y te dice que hasta puedes llegar a los altares. María Magdalena es el mejor símbolo de que el pecado podía ser perdonado y magnificado el pecador. El recuerdo de María Magdalena fue perseguido por la iglesia por más de 1000 años, de 591 a 1969, cuando el Papa Paulo VI retiró del calendario el mote de pecadora arrepentida o la penitente. Lo dejaron y hoy día es simplemente Santa María Magdalena. Por cierto, en 1988 el Papa Juan Pablo II se refirió a María Magdalena como el apóstol de los apóstoles. Si la iglesia lo reconoció, nosotros, ¿por qué no? Y más aún, debemos entender por qué. ¿Por qué no pudieron con ella? ¿Por qué no han podido con ella? El Papa Juan Pablo II no solo dijo es el apóstol de los apóstoles, sino que expresó, está escrito, lo que cualquiera que pueda leer y guste de leer completo.
El relato del tormento y crucifixión y muerte de Jesús puede captar. Cualquiera que leamos, tomemos la Biblia, no en un versículo o dos, sino leer todo lo que se refiere a la crucifixión de Jesús, su tormento, su muerte tan espantosa, el sufrimiento, cómo clama Él a su Dios. Él clama a su Dios, ruega, le suplica. Pues bien, este hombre, eso lo puede ver cualquiera, lo veía cualquiera, por eso no pudieron con su recuerdo. Y el Papa Juan Pablo II escribe, dice, durante la prueba más difícil, las mujeres demostraron ser más fuertes que los apóstoles. Por supuesto, esto lo nota cualquiera que lea los evangelios. Por eso la llamó el apóstol de los apóstoles. Ahora, siendo justos en la historia, hay que reconocer, María Magdalena en todos los evangelios es la primera y en uno de ellos, el de Juan, es la única que va a buscarlo a la tumba. Ella y otras mujeres despectivamente dice la otra María cuando se refiere a la madre de Jacobo, o sea, a la madre de Jesús. Despectivamente los evangelios se refieren a ella, ensalzan siempre a María Magdalena. Pero vuelvo a repetir, siendo justos, hay que reconocer que solo las mujeres podían a cierta distancia acercarse y ver lo que estaba ocurriendo, los hombres no. Estaban crucificando a sediciosos, estaban crucificando a mesiánicos, revoltosos. Ningún hombre podía acercarse ahí, so pena de ser crucificado también. O sea, tú, ¿por qué vienes aquí? Eres seguidor de ellos, como pasó con Pedro, que después, mucho antes, cuando estaba preso aún, él se confundió, quería confundirse entre la gente y no faltó una mujer, siempre, que dijo, tú andabas con el Nazareno. Es cuando él lo niega, lo vuelve a negar con juramento y al último lo maldice. Y para salvar el pellejo, ya parece que estos hombres apóstoles iban a arriesgar su vida por él. Poncio Pilatos era uno de los generales romanos más sanguinarios de su época, al grado de ser suspendido de su cargo por sus excesos en las torturas y ejecuciones, tanto con judíos como con samaritanos. No nos vamos a ir de estos temas hasta que no quede todo claro. Crucificó por miles, mató por decenas de miles. No era el hombre que por miedo señalan los evangelios como débil, consultando a su mujer, lavándose las manos antes de tomar una decisión. Eso es mentira, eso es idílico y absurdo y cobarde haber dicho eso. Y la iglesia lo pone casi como un santo por conveniencia, culpando a los judíos de la muerte de los dos. Un agregado ahí al evangelio de Mateo, en 27-25, donde dicen los judíos, el pueblo. Poncio Pilato se lava las manos, supuestamente, y es lo que vamos a ver hoy en las películas de Hollywood en Cuaresma. Él se lava las manos, dice, no sea sobre mí la sangre de este justo. Y los judíos enardecidos, hablan de que los judíos, todos ellos eran judíos. Pues ellos dicen, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Se maldicen ellos mismos y maldicen a sus hijos para siempre. Matan a Dios. Y después vamos a ver cuánto han sufrido por 2000 años perseguidos por este versículo, Mateo 27-25. Bien, con María Magdalena. En el 2016... el Papa Francisco I equipara la festividad de María Magdalena a la de los demás apóstoles. Santa María Magdalena, queda así ratificado. Católicos, romanos, ortodoxos y luteranos la consideran una santa y su celebración católica romana es el 22 de julio. La Biblia se ha hecho por partes y en cientos de años. Pues bien, cuando circulaba ya la Biblia con el canón completo, como hoy la conocemos, desde el siglo V, quienes se molestaban en leer los evangelios, en leer la misma Biblia que hoy tenemos en nuestras casas,
encontraban la diferencia entre lo que está escrito y las prédicas de los sacerdotes. La persona más importante para el Jesús resucitado es María Magdalena. Y quien heredó el mando de los discípulos no fue Pedro, fue su hermano, el hermano de Jesús, Santiago el justo. Eso es lo que aparece en los evangelios. Santiago el justo, ¿por qué era justo? Justo no porque fuera muy bueno, no. Justo porque era el que impartía la justicia. Siempre que se habla en estos libros de impartir justicia, hacer justicia, es tomar un arma y castigar al bribón. Tan impartía justicia que en el concilio del año 50, él resolvió, dice, yo resuelvo. En unas Biblias like le ponen, yo opino. No, él resolvió ese concilio. No Pedro, el que maldijo a Jesús, claro que no. Pedro, recordemos, maldice a Jesús para salvar el pellejo y luego huye, sale huyendo. No vuelve a vivir, a regresar hasta que puede vivir del recuerdo de su Mesías. Vivir de Jesús cuando ya lo pusieron todos en el cielo. Igual que Pablo pedía limosna para los pobres en nombre de Jesús. Y desde luego mandaba al infierno al que no se bautizara. ¿Quién fue María Magdalena en la Biblia? María Magdalena en la Biblia, hay que ver el video 91 para ampliar todo esto. Es la que apoya a Jesús con sus bienes. Junto con otras mujeres lo apoyaban con sus bienes y sirviéndole cuando Jesús estaba vivo. Eran mujeres ricas, incluso la esposa del administrador del rey Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, por lo que eran poderosas e intocables. Eran mujeres ricas, poderosas. El mismo Saulo, y esto no lo van a escuchar con ningún religioso, ni los historiadores que escriben libros, esto no lo van a escuchar. El mismo Saulo, Pablo, fue criado junto al rey de Galilea, Herodes Antipas. Herodes el tetrarca dice ¿dónde? En Hechos 13:1. Todos ellos eran ricos y pertenecían a la élite. Las guerras se hacen con dinero, no con bendiciones. Solo unas horas después de reunir a tus soldados ya quieren y deben comer. Y las armas y el equipo. No se hace una guerra así nada más. Lo primero, antes de mandar tropas, es más, en cuanto las reúnes debes pensar en qué van a comer, o qué vamos a comer todos. Pablo era ciudadano romano y eso se adquiría por servir al ejército, con las armas o con riquezas. Por eso ahí se habla de que el milagro de los panes, la multiplicación de los panes, que repite milagros anteriores de los supuestos profetas, supuestos milagros también. Lo que se trataba de que tenían que alimentar. Si piensas en multitud, debes pensar antes qué van a comer. Entre los que provocaban revueltas, incluso la primera guerra contra Roma, estaban sacerdotes y sus familiares, como el primo de Jesús, Juan el Bautista. Era hijo de un sacerdote saduceo y él, por herencia, era un sacerdote. Cuando habla de que saquearon el templo, los afectados eran los sacerdotes saduceos. Era su fortuna, era su dinero, no la del pueblo que nunca ha sabido dónde van a parar sus diezmos para un Dios siempre necesitado de dinero. Los romanos en tiempo de Herodes construyeron ciudades. Roma construyó ciudades en toda esa área, templos, gimnasios, puertos y academias. Ahora que alguien me diga qué habían construido los sacerdotes, los sumos sacerdotes, qué construyeron para los judíos, qué construyeron para su pueblo con el con el dinero del pueblo. No construyeron absolutamente nada. Todo lo que recolectaban era para ellos. Por eso ellos clamaban por un reino de los cielos. En los días de Jesús, Poncio Pilatos quería construir un acueducto. Esto está incluso en la Biblia. Para servicio de los ciudadanos de Jerusalén, no para él. Y los sacerdotes le dieron el dinero, sí se lo dieron, pero luego lo acusaron.
Los sacerdotes saduceos eran los afectados por los impuestos de Roma. Les quedaba menos ganancia. Y Roma tenía más de 100 años de guerra contra los partos, ex-persas, vecinos territoriales de Judea. Judea y todo ese territorio era importantísimo para Roma, porque su enemigo no era Israel, no eran judíos, no eran los samaritanos. Su enemigo, que siempre sonsacaba a estos tontitos, eran los partos, un imperio poderoso al que nunca pudo vencer Roma, nunca. Ahora, en la tortura y crucifixión de Jesús, siempre aparece María Magdalena y respectivamente dice, y las otras mujeres, mirando de lejos. En los evangelios sinópticos, esto es lo que aparece. Por eso se llaman sinópticos, aparece el mismo relato. En el de Juan es totalmente idílico. Pues repito, es el que vamos a ver en las películas en Semana Santa. Crucificado por Roma. Jesús fue crucificado por Roma. La sentencia está escrita en la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Una sentencia política por sedicioso. Todo esto debemos entenderlo para asimilar el nacimiento del cristianismo. Quienes manejaron la resurrección lo hicieron porque era el camino de salvación. Sobrevivir de los judíos y de los romanos. Esta secta tenía que sobrevivir tanto de los judíos como de los romanos. El camino se llamó en principio esta secta del judaísmo, por eso la importancia de María Magdalena y lo que ella dijo. Ella y otras mujeres. Siempre María Magdalena aparece en primer plano, incluso en el llamado Evangelio de Juan, al resucitar. La resurrección en Marcos 16 del 1 al 8. María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Ojo con esto. Compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Fueron el primer día de la semana a la tumba, domingo. Pero la piedra estaba removida. Entraron al sepulcro y vieron a un hombre vestido de blanco sentado y se espantaron. Él les dijo que si buscaban a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, así lo dice, ha resucitado y no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. No había nada. Vayan y díganle a los discípulos. Ellas salieron huyendo y no le dijeron esto a nadie. Y luego, en Marcos 16:9, Jesús se le apareció primero a María Magdalena. Ella les avisó a los discípulos que cuando oyeron que Jesús vivía, ya habían visto por ella. No le creyeron. No le creyeron. En el Evangelio de Mateo 28, del 1 al 10, pasado el día de reposo, o sea, el domingo, al amanecer del primer día de la semana, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, aquí ya agrandan las cosas, Mateo. Hubo un gran terremoto provocado porque un ángel descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Guardias que resguardaban el sepulcro temblaron y se quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres, no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Ya resucitó. Vayan pronto a decirle a sus discípulos que ha resucitado y va delante de ustedes a Galilea. Jesús resucitó y iba camino a Galilea, no volando, no en espíritu. Ellas salieron corriendo y en el versículo 9 dice, Jesús les sale al encuentro y dice, salve. Ellas, ojo con esto, abrazaron sus pies y lo adoraron. Él les dijo, no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea. Aquí él ya contradice al ángel que decía que a sus discípulos, no, aquí dice, vayan y avisen a mis hermanos. En Lucas 24, del 1 al 12, viene todo el relato, María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, fueron al sepulcro con especias aromáticas
que habían preparado. Pero la piedra estaba removida y entrando no hallaron el cuerpo. Dos hombres con vestidos resplandecientes les dijeron, no busquen entre los muertos al que vive. Aquí son dos. Ellas fueron a avisar a los 11 discípulos, pero ellos creyeron que estaban locas. Así lo dicen. La primera en enterarse, ¿quién fue? María Magdalena. Ella es la primera. En uno se le aparece, lo abraza, lo adora. En el Evangelio de Juan, que es diferente a los demás en todo el Evangelio es diferente a los sinópticos, pero aquí coincide con los otros tres. Dice en el Evangelio de Juan del 20, versículos del 1 al 18, aquí es solo María Magdalena quien va a buscarlo al sepulcro, ella sola, el primer día de la semana, el domingo, y vio que estaba quitada la piedra. En el versículo 11 dice literal, María está llorando junto al sepulcro. Se inclinó para ver adentro y vio a dos ángeles, sentados uno a la cabecera, otro a los pies donde el cuerpo había sido depositado. En el versículo 14 dice, se volvió, María vio que estaba sentado ahí, pero no lo reconoció. María no reconoce a Jesús. Y hasta dice, creyó que era el jardinero. En el versículo 16 dice, lo reconoce y le dice, Raboní, maestro. Versículo 17, Jesús le dice que no lo toque. Aquí en el Evangelio de Juan dice que no me toques, que es lo que sí vemos en las películas. Porque aún no ha subido a su padre. Ella va y les avisa a los discípulos. Esto es lo que está escrito en la Biblia. Todo esto es lo que está escrito en la Biblia y lo podemos leer. No lo que predican los sacerdotes. Se dedicó la iglesia a quemar los libros y a las personas que los leyeran, que leyeran los evangelios, que leyeran cualquier cosa de la Biblia. Quemaba Biblia, sí, a los que la leían. María Magdalena es el discípulo más importante para Jesús. Pero, aquí en esta página siempre hay pero. Hay problemas con la cultura judía y con el razonamiento. Ir a una tumba y pretender ungir un cadáver en esa época era penado de muerte inmediata. En el judaísmo no puedes ir a saquear una tumba. Puedes ungir un cadáver, lavarlo, prepararlo, ungirlo, vestirlo. Pero una vez depositado en la tumba, enterrado, no puedes ir a desenterrar un muerto. No puedes. Era penado y hoy también es penado. La profanación de cadáveres es penada, al menos en mi país. La verdad, se requiere una mentalidad muy enferma para ir a remover un cuerpo que ha sido enterrado. Se puede ungir un cuerpo, prepararlo para el sepulcro, antes de entregarlo a la tierra. La costumbre judía era depositar el cadáver en una tumba, solo envolverlo con algo de una tela, algo, y depositarlo en una tumba, una cueva más bien. Y después, cuando ya solo hubiera huesos secos, no carne putrefacta, se iba por ellos y se colocaban en un nicho, en una urna. Ahí se acomodaban los huesos, cajón, una urna, y ya esa la acomodaban en sus sepulcros de cada familia. Ahora, en un evangelio apócrifo con el nombre de Pedro, sí relata la resurrección, pero es demasiado fantasiosa, rayando en lo ridículo, grotesco. Una cruz que va brincando, que tiene voz. Ellos sí relatan como que lo estaban viendo. Evangelios de estos y escritos así circulaban por todo el Mediterráneo, incluso en Arabia, todo lo que es Arabia, y en Egipto. Caminó por ahí cientos, quizá miles de escritos diferentes al canón, y fueron desde luego declarados herejías desde Irineo de León en el año 177, quemados con todo y el que los poseyera. Todos los escritos son después de una, dos o más generaciones. No hay ningún escrito de esa época real.
Incluso cientos de años aún estaban inventando historias y poniéndole nombres tomados del canon. Uno de ellos es el hoy llamado Evangelio de María Magdalena. Es una fantasía, de verdad, no aporta absolutamente nada. Otro es el de Tomás, el de Santiago y el Evangelio de Bernabé. Aproximadamente escrito, el Evangelio de Bernabé apenas hizo el escándalo, se redescubrió y supuestamente se escribió 500 años después de Cristo. Incluso apareció el Evangelio de Judas, el que según la iglesia era el traidor, es el que lo entregó. Supuestamente, la iglesia es una cosa, lo que está escrito es otra, y lo que nos dice todo lo que podemos informarnos alrededor, cambia todo. El Evangelio de Tomás tiene una importancia mayor a la de los demás, porque unos autores, y exponen buenos argumentos, dicen que fue escrito en el año 50. Pero, siendo justos, este evangelio no habla ni de la crucifixión ni de la resurrección de Jesús. Y podemos leerlo, o en audiolibro podemos escucharlo, me parece que dura 30 minutos, una hora que sea, vale la pena escucharlo todo. Todos los que escribieron estos tipos de evangelios o de escritos usan el mismo truco. Dice las verdades secretas enseñadas por Jesús a su discípulo principal, Tomás, Santiago, y así todos ellos. Todos dicen lo mismo, empiezan con lo mismo. Enseñanzas secretas. ¿Por qué? Porque todas las demás enseñanzas que aparecen ahí, les he hablado a ustedes, que escriban aquí abajo en los comentarios, ¿qué enseñó Jesús? Que no sea judaísmo. Antonio Piñero le llama a todos estos escritos los cristianismos derrotados, porque cada pergamino tenía sus seguidores. Es un cristianismo diferente. Hasta hoy día, el cristianismo de los testigos de Jehová, que en esa época eran los arrianos, los que hoy dicen que Jehová no es el Padre de Jesús, sino que es solo un profeta. Eso se inventó desde el primer siglo. Las diferencias hablaban de él, pero hablaban los que nunca lo conocieron. Cristianismos derrotados porque quienes decidieron vivir de una imagen sufriente, el crucificado, a la que le crearon una coraza divina y quemaron todo rastro de su humanidad. No sabemos su fecha de nacimiento, no sabemos su fecha de muerte. Pablo y sus seguidores no habían llegado a tanto como llegó la Iglesia Católica. Pablo y sus seguidores solo aprovecharon sus mitos de resurrecciones del pasado profético del judaísmo, y también las resurrecciones que supuestamente hicieron ellos, para encontrar una salvación de la muerte. Incluso Pablo y el otro que maldijo a Jesús supuestamente resucitaron personas. Y Pedro tanto poder tenía sobre la vida y la muerte que ordenó al Espíritu Santo que matara a Ananías y Zafira, y por no entregarle todo su dinero. No ir a la inminente guerra contra Roma, que ya se estaba gestando de esas épocas, aprovechando la religión para salvarse, se usa hoy mismo. Se inventaron infinidad de sectas en los Estados Unidos para evitar que sus hijos fueran a la guerra contra Vietnam, invocando una enmienda, la enmienda que evoca la libertad religiosa. Si se unían a los sediciosos, estos judíos morirían por las espadas romanas, y si se quedaban y no luchaban, serían asesinados por los sicarios y los celotas que estaban dentro también del grupo de Jesús, escrito en los evangelios. María Magdalena pudo solo decir la verdad. No encontré el cadáver de Jesús. O está con Dios, que hoy dicen todas nuestras piadosas mujeres, está con el Padre. Y Pablo se encargó de todo lo demás. Aunque Pablo sí dice que la resurrección pudiera ser un truco, que no debe tomarse literal, que puede tomarse todo en sentido figurado. En Hebreos 11:19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En sentido figurado la resurrección.
Porque si aceptamos la resurrección de Jesús, tenemos que aceptar todas las demás, incluyendo la resurrección que Él llevó a cabo. Aquí habla de la fe de Abraham, que nunca tuvo fe. Pero si él mismo duda, en Colosenses 2:12 dice, hablando de Jesús, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe. Mediante la fe podemos creer cualquier cosa. En el poder de Dios que le levantó de los muertos. En 1 Corintios 15, del 13 al 15, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y sigue diciendo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es la fe de ustedes. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Si creemos en la resurrección de uno, debemos aceptarla de todos, incluyendo, les digo, la de estos bribones, tanto al hombre que resucitó Pablo y a la mujer que resucitó Pedro. ¿Y por qué no? Las resurrecciones de los romanos como Rómulo, en cuya leyenda o mito se repiten exactamente las mismas palabras que están escritas en los evangelios. Predicar estas cosas entre los romanos, entre el imperio, era fácil, era terreno fértil. María Magdalena, vamos a seguir hablando de ella. Porque la debilidad de la mujer es a la vez su mayor fortaleza, el amor. Tú no te mueres en el corazón de una mujer que te ama. Te defiende con su propia vida, aunque tú ya hayas muerto. Te va a defender siempre. ¿Cuál fue la relación de María Magdalena con Jesús? ¿Qué la hizo la más importante de sus discípulos? ¿Qué datos podemos encontrar en la Biblia y en otros escritos para suponer que fue su mujer? Y que Jesús dejó descendencia. Y ahorita vamos a grabar qué significa el pelo en la Biblia. Por eso dicen que teniendo los pelos en la mano, encontramos los datos y podemos hablar con la verdad. Sí, porque sí hay mucha información acerca de esto. Ahorita grabamos esto.